Que lucecitas montadas parecen, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor del pasado en copa nueva, qué cosa... La idea de una entrevista con Silvio Rodríguez no era nueva, pero renovó fuerzas por dos motivos: los últimos acontecimientos en Cuba y su nuevo trabajo musical. El fenómeno que le ocurre a los artistas como Silvio Rodríguez, la verdad, no debe de ser fácil de sobrellevar. Demandamos de él mucho más que sus canciones, como si fuera poco su letra, como si fuera poco su poesía. Le pedimos también la palabra, casi como un salvavidas, cuando parece que pocos discursos tienen sentido, cuando se impone el sálvese quien pueda como forma de vida. Silvio aparece entonces ratificando que la coherencia es posible, que la crítica con amor construye, que las revoluciones existen, claro, pero hay que hacerlas. Les voy a contar dos líneas de la cocina y nos metemos a escuchar a Silvio, que acepta esta nota amablemente, luego de la recomendación de un amigo en común al que le mando un gran abrazo. Por cuestiones técnicas, el propio Silvio propone grabar las respuestas en su estudio y efectivamente así sucede. Responde cada una de las preguntas sin esquivar absolutamente ningún tema y afortunadamente sin apuro. Claro que es difícil que las impresiones personales no aparezcan en este tipo de notas. A mí no me pasa seguido, pero imaginen ustedes, hace 2 días, cuando abrí mi correo y escuché la voz de Silvio, saludando y respondiendo, esa voz tan familiar para cada uno de nosotros, a cada uno le traerá sus recuerdos, ¿no? Esa voz que por momentos, por canciones, es también la nuestra. Sí, claro que me emocioné, como espero que les ocurra ahora a ustedes. En principio, Silvio Rodríguez acaba de publicar el primer sencillo de su nuevo disco, Silvio Rodríguez con Diacra. Ese es el nombre del disco. La canción es esta que estamos escuchando, Acerca de los Padres. Tiene fecha para presentaciones incluso, y nos cuenta cómo ha sido el proceso de este trabajo y cómo lo afectó o lo impactó en esa tarea la pandemia. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a su programa, Felicitas. Y un saludo fraterno a todos los que escuchan esta radio AM 750, con una recomendación además muy franca e interesada, y que es que por favor se cuiden mucho. Entonces, respecto a Con Diácara, el disco Con Diácara, es un disco sin fechas de presentaciones porque se trata de un trabajo grabado hace 30 años, con un grupo además que ya no existe, es decir, hasta donde yo sé. Después de muchos sucesos y de muchos avatares, podemos en este momento mostrarlo gracias al esfuerzo de mucha gente y de distintos momentos en estos últimos 30 años. Todo esto me parece que ha valido la pena, sobre todo por la calidad musical del grupo Diácara, que fue una banda que yo ayudé a fundar, no me acuerdo si a fines de 1990 o a principios de 1991. Su director, ya fallecido, fue un baterista extraordinario, cubano, Oscar Valdés, Oscarito, que es como le decíamos. Él y su hermano Diego, que era el bajista del grupo, vinieron de una familia de muy larga y muy sólida tradición musical en Cuba, los Valdés. Y Con Diácara se trata de 10 canciones que pudimos grabar en 2 o 3 mañanas en un estudio en el México DF, hace 30 años, como ya dije, en el barrio de Coyoacán, después de una gira que habíamos hecho por ese país. Las voces de esas grabaciones las puse la última mañana de grabación que tuvimos, y más bien 8 de las 10 voces, porque las últimas 2 se me quedaron sin hacer
y las vine a poner en Cuba, en La Habana, 20 años después, en los estudios Ojalá. Bueno, como esto fue un trabajo hecho hace 30 años, después en otros periodos hice otras cosas, fui poniendo, grabando otras cosas. La pandemia directamente no me afectó específicamente para este trabajo, pero en general me ha afectado como a todo el mundo. Al menos hasta la fecha, aquí en Cuba las actividades musicales en directo están suspendidas. Y yo desde hacía 11 años, un poco más de 11 años, venía haciendo conciertos mensuales en los barrios de La Habana y en otras ciudades también. Y hemos tenido que parar esta actividad. O sea que hace año y medio que solo hacemos música en nuestras casas y en el estudio. Así estamos. Hablando de la pandemia, ¿qué cree Silvio Rodríguez que ha dejado la pandemia como aprendizaje? Y en todo caso, estamos perdiendo la posibilidad que nos brinda una crisis inédita como esta para replantear prioridades y modificar agendas. Para mí, la prioridad que tiene este momento y esta circunstancia es tratar de sobrevivir. Esa es la fundamental. Todo lo que hagamos en esa dirección me parece correcto y lo debido. Después de año y medio de crisis, tenemos una visión más completa, sin duda, aunque parece que no definitiva todavía. Se han hecho vacunas, pero aparecen nuevas cepas del virus, más contagiosas y mortíferas. Y aunque las vacunas suponen cierto grado de inmunización, no parece que sean la salvación total. Es muy complejo el panorama. Es obvio que a los países con más recursos tiende a irles mejor, económicamente sobre todo, ¿no? Por lo que tienen acumulado de sus posibilidades. Aunque también son los países donde más gente se contagia y se muere. Eso también lo estamos viendo. Y respecto a lo que nos deja como conclusiones, yo me acuerdo que en marzo de 2020 hablé por primera vez de esto, ¿no? Cuando empezaba todo esto, y me siguen funcionando lo que dije en aquel momento, y es que vivimos en un mundo donde se gasta muchísimo más en matar a seres humanos que en salvarlos. Y si lo que se gastara en medio de destrucción se hubiera empleado en la salud, me parece que todo esto sería muy distinto. Ojalá aprendamos y lleguemos a esas conclusiones y empecemos a gastar más en la salud que en matarnos. También es obvio que los países más pobres están más desamparados, por supuesto. A mí me resulta curioso que en algunos países muy ricos haya sectores de la población que no se quieren vacunar. Eso me asombra. Yo sé que hay una corriente en el mundo antivacuna, pero de todas formas es asombroso, porque sobre todo en algunos países pobres, obviamente no se pueden vacunar ni los que lo desean. O sea que vivimos en un mundo terriblemente contradictorio y por supuesto injusto. En fin, ojalá todo esto sirva para que los que deciden en el mundo reflexionen mejor sobre todo este asunto y sobre la justicia. Ojalá todo esto nos convierta en más humanos. Hablando de
hablando de inversiones en salud. ¿Qué mensaje deja Cuba con esas vacunas que logra a pesar del bloqueo? ¿En cuánto afectó el bloqueo a la atención de la pandemia? Nuestras vacunas. A mí nunca me ha gustado mucho hablar muy directamente de temas con implicaciones políticas, porque no me siento un propagandista. Pero soy un ser humano y he vivido en determinadas circunstancias e inevitablemente tengo ideas. No puedo dejar de tenerlas. Y lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos vacunas porque Fidel Castro, desde el principio de la revolución, hizo mucho, pero muchísimo hincapié en la formación de profesionales de la salud y en investigadores científicos. Lo dijo montones de veces. Yo lo recuerdo, que debíamos llegar a ser un país de mujeres y de hombres de ciencia. Eso lo repitió mucho. Yo creo que por eso tenemos esas dos vacunas. Y las otras 3 candidatas que aún se están probando. O sea que las vacunas nuestras existen, además de por el talento y la negación de nuestros científicos, que sin duda lo tienen, gracias a aquella visión y a todo el esfuerzo que supuso armar y sobre todo darle continuidad a las ciencias médicas en Cuba. Y el máximo responsable de eso fue Fidel, sin duda. Entonces, eso quiere decir que el mensaje que dejamos, creo que es que si se trabaja en esa dirección, o sea, con esa voluntad, se obtienen resultados. Y que lo que hace falta es la voluntad, la decisión de hacerlo. Y creo que lo puede hacer cualquier país. No importa su tamaño, ni importa sus recursos. Si hay menos recursos, costará más trabajo, por supuesto, pero no es imposible. Y nosotros somos el ejemplo de eso, de que no es imposible, con pocos recursos. Respecto al bloqueo, habría que decir que nuestros científicos y en general nuestro pueblo ha tenido que trabajar más lento porque hay reactivos y hay sustancias químicas que no nos venden, y como muchas otras cosas, productos, etcétera, tenemos que comprarlas en lugares distantes, a través de segundos, a través de terceros, y esto no solo nos demora, sino que nos encarece la gestión, nos cuesta todo más caro. También hay materias primas para hacer medicina que no nos venden. Por supuesto nos venden las medicinas que hacen ellos, sus laboratorios carísimos, siempre y cuando se las compremos al cash, dando y dando, porque ni para la salud nos dan el más mínimo crédito. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en la isla, porque hace algunas semanas se viralizó una crisis en Cuba a partir de las manifestaciones del 11J y la mirada hegemónica de la prensa sobre lo que pasa en la isla y sobre todo el oportunismo de la derecha que espera poder anunciar el fracaso de la revolución. No nos ofrecen demasiados elementos como para poder hacer un análisis. Silvio mantuvo reuniones con jóvenes artistas para escuchar sus preocupaciones. ¿Cómo define hoy la situación en Cuba y qué pasa con aquellas nuevas generaciones en donde hay sectores cuya gravitación real no sabemos cuál es, pero que esa prensa hegemónica agiganta y que interpelan o parecen no comprender la revolución? Debo empezar diciendo que yo siempre he trabajado con jóvenes, desde que yo mismo era un joven, y se me ha quedado la costumbre. A lo mejor es porque no me miro mucho al espejo, y así que me recuerdo joven todo el tiempo. Una buena cantidad de las personas que trabajan a mi alrededor son jóvenes, bastante más jóvenes que yo.
Y eso me sucede desde siempre. En los conciertos incluso me sucede. Así que no me es nada extraño interactuar con jóvenes y, por supuesto, escucharlos, reflexionar, intercambiar reflexiones. No quiere decir que siempre pensemos igual, por supuesto, pero hay que se altere por eso, porque lo normal es que no hayan dos cabezas iguales. Y el que ha vivido un buen tramo de vida, como es mi caso, sabe que la existencia no es más que un largo aprendizaje. Esa es la verdad. Y por supuesto existen interpretaciones de todo tipo para una misma cosa. A veces son interpretaciones contradictorias, incluso antagónicas. Pero yo pienso que mientras exista el respeto por el otro, por la otra persona, por respeto por la forma de pensar ajena, todo o casi todo tiene remedio. Debe haber sido porque siempre fui así, que se me acercaron jóvenes con sus propias interpretaciones. En este caso son jóvenes que tienen sus propias interpretaciones de las necesidades y de las urgencias de nuestro país. Y por supuesto que cuando se me acercaron dije que sí inmediatamente, ¿no? También sucede que cuando yo empezaba, hace mucho tiempo, ya hace más de medio siglo, cuando empezaba a hacer canciones y a exponerlas, pasaba que eran los primeros años de la revolución, y entre los revolucionarios de entonces, la gente que había hecho de la revolución, no todos pensaban igual respecto a determinados temas. Unos revolucionarios eran más ortodoxos respecto a temas como la sexualidad, las modas, la función de las artes. Otros revolucionarios afortunadamente eran más abiertos, más comprensivos, más flexibles, incluso algunos más iconoclastas y más buenos, escuchando a los jóvenes con más confianza en ellos. Si esto no hubiera sido así, quizás algunos de mi generación hubieran hecho crisis parecidas a las que vienen haciendo algunos jóvenes artistas ahora. Y no me refiero a las del 11 y el 12 de julio, sino a una búsqueda de diálogo que ha habido aquí en Cuba con las instituciones y que viene dándose desde el año pasado, desde noviembre del 2020. Actualmente muchos de aquellos revolucionarios de la primera generación, que nosotros hemos llamado siempre los históricos, pues estos históricos actualmente muchos han muerto o están ya muy mayores de edad. Entonces la diversidad aquella de pensamiento que había dentro de la revolución la ha sustituido una forma de pensar más unificada, más igual, menos variada. Y esta uniformidad lamentablemente no se parece a aquellos revolucionarios que eran más abiertos, sino a los que eran más conservadores. Es probable que esto sea una de las contradicciones, y ojalá que sea una contradicción salvable, de tener un solo partido. Porque si las ideas que emanan de ese solo partido son inclusivas, son ideas amplias, pues no hay problema. Pero si esas ideas son excluyentes, son inflexibles, son severas, son rígidas, entonces se puede dar
una contradicción como las que vienen pasando y que indudablemente, si no se resuelven, se pueden agravar. Con esto que estoy explicando, no quiero decir que esta sea la única causa de estos problemas. Hay otras causas. Hay muchas otras causas. Es insoslayable el mismo bloqueo, cuyo propósito manifiesto ha sido desde un inicio asfixiar a la población, al pueblo de Cuba, económicamente, al extremo de que la gente llegue a repudiar al gobierno revolucionario. Esto es algo que ellos vienen, el gobierno norteamericano y sus medios vienen diciendo desde hace 6 décadas, o sea, desde que todo esto empezó. El bloqueo es para eso, para crear esa desazón, para crear esa inconformidad, para crear este tipo de reacciones. Entonces, a esto también se ha sumado el bajón económico del descenso del turismo, ¿no?, por la pandemia. Y bueno, también las 240 y tantas medidas extras que Donald Trump nos impuso para contentar a la ultraderecha de la Florida y para asfixiarnos todavía más. Son medidas, a pesar de que en su campaña presidencial dijo que las eliminaría, que el presidente Biden ha dejado intactas e incluso las ha incrementado. Entre esas medidas está, por ejemplo, el cubano que quiera obtener una visa para los Estados Unidos tiene que ir a un tercer país a obtenerla, a pedirla, porque ellos desmontaron el consulado que tenían aquí en La Habana, en su embajada. Otra cosa que nos afecta es la relativa a las remesas que la gente recibía de sus familiares, porque la cantidad de obstáculos que ponen es cada vez más grande para hacerlo imposible, para crear más sensación de ahogo. La pregunta que sigue para Silvio Rodríguez es si cree que la dirigencia cubana está comprendiendo esos mensajes que le llegan no solo desde el sector de la juventud que mencionábamos, sino de la sociedad en su conjunto, que sin desconocer el papel del bloqueo, reclaman urgentes cambios en el modelo económico. Yo tengo una buena opinión del presidente nuestro, de Díaz-Canel. Yo creo que él está consciente de que su liderazgo de cierta forma inaugura un nuevo estadio, es decir, un nuevo compromiso, gobierno-pueblo. Esto porque por primera vez no están los líderes históricos de la revolución y esto, por supuesto, que ha acrecentado los ataques contra Cuba por parte del régimen imperial, que por supuesto ven en esta ausencia de los históricos un factor de debilidad en Cuba, y por eso están multiplicando sus agresiones. Desde hace 60 años este gobierno de otro país declararon, bueno, lo que estaba explicando hace un rato, que hacían el bloqueo para que el pueblo aquí se sublevara contra la revolución. Y yo lo que alcanzo a ver desde la distancia que por supuesto estoy de todo lo que es la superestructura del país, que nuestro presidente está constantemente en movimiento, discutiendo con todos los sectores, escuchando científicos, especialistas, gentes de diferentes esferas del saber. Hace poco tuvo una reunión muy interesante con los periodistas, donde se dijeron
cosas que solo se manejan en algunos blogs y la gente de tú a tú, cosas interesantes. Y es que hay temas que la prensa cubana ha eludido porque se consideran propaganda enemiga y que ahora las redes han multiplicado esto a la n potencia. Y puede que por eso mismo el enfoque de la prensa oficial cubana también haya sido un tanto propagandístico, ¿no? O sea, un poco con un sentido de defensa. Y es que yo creo que el periodismo tiene otra función que es más indagadora, más polémica, y que el periodismo que no somos capaces de hacer, por la razón que sea que no lo hagamos, la gente lo va a buscar afuera, lo va a buscar donde lo hacen. Y hay mucho espíritu crítico circulando ahora en Cuba. No después del 11 y el 12 de julio, sino desde hace muchos años. Y mucha gente y mucho de ese espíritu es autocrítico, porque está hecho por personas que quieren que los logros de la revolución se salven, se mantengan. O sea, que se superen los errores y que nuestra soberanía se consolide para siempre. Esto es curioso porque ese espíritu autocrítico está activo desde hace muchos años. Yo diría incluso que ese espíritu existe desde antes que nacieran muchos de los que son críticos ahora. Ahí, y para testimoniarlo, están los cuentos, la narrativa, las novelas, los poemas, las películas, las canciones. Le preguntamos a Silvio cómo se ve Argentina desde Cuba, porque todo el tiempo desde Argentina hacemos grandes esfuerzos por mirar y por comprender Cuba, pero ¿cómo se ve Argentina? Bueno, la verdad es que siempre, desde que tengo uso de razón, hubo presencia de Argentina en Cuba. Yo lo recuerdo así, sobre todo a través de la música y del cine. Uno dice Argentina y aquí en Cuba y dice Gardel, dice Hugo del Carril, el tango, las películas, aquellas películas de los años 30 y 40. Pues toda esa cultura de ustedes para los cubanos son como valores patrimoniales de nuestra patria grande, ¿no? De nuestra América, como la llamaba Martí. Y después la presencia del comandante Guevara, un argentino, fue otro tipo de aliento, otro tipo de cercanía que nos volvió a vincular. Y más recientemente, así culturalmente hablando, pienso que el trabajo de Lelutier, por ejemplo, dejó muy buena señal en el humor cubano. O sea que para nosotros Argentina es un país amigo. Aun cuando pueda haber ocasionalmente algún político que no nos quiera mucho. En general, desde el fin de la dictadura militar ha habido mucho intercambio cultural y buenas relaciones políticas. Sobre todo los gobiernos de Néstor y de Cristina, obviamente, ¿no? Han fortalecido esos vínculos. Recuerdo aquella reunión contra el ALCA en Mar del Plata, en la que estuvimos muchos cubanos. Y con el gobierno actual es obvio que también hay afinidades. En general, muchos cubanos hemos pasado por Argentina y muchos argentinos han pasado por Cuba. Y todo eso va creando una cercanía, va creando un conocimiento de las características, de las dificultades, de las luchas, un clima de comprensión, de respeto y por supuesto de cariño. La última pregunta para Silvio Rodríguez tiene que ver con lo que ocurre en la patria grande, el golpe en Bolivia, lo sucedido en Brasil, Ecuador,
las movilizaciones sociales en Chile y Colombia con sus consecuencias. ¿Cómo ve la pulseada de poder en Latinoamérica y qué tan lejos queda el sueño de una patria socialista? A mí no me gusta, porque creo que no me compete ponerme en plan de politólogo. No me gusta porque no lo soy, ¿no? Yo solo soy una persona que hace canciones, que vive su tiempo y que hace canciones. Y desde ahí, desde mis vivencias, veo justo, porque hay una coherencia histórica, que lo que Martí llamaba nuestra América aspire a ser una especie de frente. Esto dentro de la diversidad cultural que obviamente tenemos. Y es que todos nuestros países fueron colonizados y después en alguna medida fueron neocolonizados. Y entonces es perfectamente comprensible que esa historia común sea una identidad que nos une. Claro, siempre que hay conciencia de que el trato entre naciones debe ser solidario y debe ser altruista y no de rapiña, como algunos conciben. O sea que ese principio de respeto mutuo, esa cosa básica de respetarse, me parece que estuvo en el corazón de los libertadores. Estuvo en San Martín, estuvo en Bolívar, estuvo en Juárez, estuvo en Martí. Yo no veo al socialismo como un dogma. Lo veo como una forma de organizar colectivamente la solidaridad humana, la bondad, la justicia. Yo veo el socialismo como una forma de ser más equitativo, repartiendo el fruto del trabajo y la riqueza que una sociedad es capaz de crear y las posibilidades que puede desarrollar. Y esto no solo implica bondades, me parece, sino también la continuidad de ciertas contradicciones. Y es que desde que el mundo es mundo hay gente que tiene más y gente que tiene menos. O sea, para mí el socialismo apuesta porque esa diferencia ancestral de gente que tiene más y gente que tiene menos no sea por falta de oportunidades, sino por opciones personales, por decisión de cada cual. Hay gente a quienes no les gusta mandar, por ejemplo. Hay gente que prefiere ser empleado. No todo el mundo tiene espíritu de ser dueño de... Eso es así. Quizás algún día cambie, pero no lo sé, la verdad. También hay que ver que el mundo avanza. Yo no sé lo que hubiera escrito Marx o lo que hubiera hecho Lenin en la era de la virtualidad en que estamos. Y no es que la explotación haya dejado de ser explotación, es que todo el mundo tiene mucho más acceso al conocimiento útil y al conocimiento inútil también. O sea que todo es mucho más complejo, que todo es mucho más diverso, que cuando se escribieron aquellos textos y se hicieron aquellas primeras revoluciones. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Que seguimos en un constante aprendizaje y que todo lo que empezó de una forma tiene un campo abierto, enorme, extenso, posiblemente infinito, para seguir complejizándose. Así es la cosa.
pedazos. Fin. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un